Hay un peligro espiritual que puede instalarse en la vida del creyente sin hacer mucho ruido. Si no necesariamente comienza con una rebelión abierta contra Dios. Muchas veces comienza de una manera muy sutil, de la manera más sutil, ¿sí? Y nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, a venir a la congregación, ¿sí? A la iglesia, como algunos dicen, ¿sí? A escuchar la palabra, a cantar. Nos acostumbramos a orar, a servir. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos conservar las formas externas de una vida cristiana, mientras nuestro corazón pierde sensibilidad, pasión y urgencia por las cosas de Dios. Podemos seguir creyendo, congregándonos, podemos seguir sirviendo, y sin embargo estar espiritualmente adormecidos. Y eso no solamente es un problema de otras personas. Este mensaje fue primeramente para mí. El Señor primeramente me ha hablado a mí. ¿Sí? Estaba estudiando el pasaje y la pregunta surgía primeramente en mí si estoy espiritualmente dormido. O también yo puedo estar ocupándome de responsabilidades, de mis preocupaciones, de mis propios asuntos, que termino perdiendo de vista las cosas eternas. Y yo tuve que reconocer que yo también puedo estar adormecido. Yo también puedo acostumbrarme, puedo caer en la comodidad. Por eso yo no quiero predicar un mensaje simplemente señalando el adormecimiento de otros, sino partiendo de que la palabra primero me habló a mí, ¿sí? Y la palabra nos habla y yo estoy de parte de Dios, delante de Él, hablando a la iglesia. La palabra es poderosa, y esto es importante porque este pasaje que vamos a estudiar no está dirigido a personas que están completamente alejadas de Dios. Jesús está hablando con sus discípulos. Presten atención, estamos, como leyó nuestro hermano Marcos, estamos en Juan 4, desde el 27 al 42. Jesús está hablando con sus discípulos, hombres que lo seguían, que habían dado muchas cosas para caminar con Él, que habían visto sus milagros, que habían escuchado sus enseñanzas, y sin embargo ellos también necesitaban ser confrontados. Y si ellos necesitaban ser confrontados, ¿cuánto más nosotros? Personas que vivían con Jesús, pasaban tiempo con Él, escuchaban sus enseñanzas. Si ellos necesitaban, ¿cuánto más nosotros? Nosotros que estamos en una cultura, en una época que alimenta constantemente a la comodidad, todo parece girar alrededor de nuestro. No sé si se dan cuenta, pero son mis tiempos, mis planes, mi trabajo, mi familia, mi economía, mi descanso, mi bienestar. Eso no surge de así nomás. Es algo que la cultura misma nos va metiendo. Y todas estas cosas pueden ser legítimas. Ahora el problema aparece cuando poco a poco lo temporal comienza a ocupar el lugar de lo eterno, ¿sí? Cuando poco a poco lo temporal comienza a ocupar el lugar de lo eterno. Y esto tampoco es algo nuevo. Si nosotros prestamos atención y vemos en la vida de Pedro, que fue columna de la iglesia, ¿sí? Pedro caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, él recibió la llamada a ser pescador de hombres. Sin embargo, después de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿Fue a pescar hombres? ¿Fue a predicar? ¿Qué hizo Pedro? Fue a lanzar otra vez las redes al mar. Otra vez. Lot fue acampando poco a poco y acercándose a Sodoma, ¿sí? Sin darse cuenta, fue mimetizándose. Jonás dormía tranquilo en el fondo de un barco cuando el Señor le mandó que vaya en una dirección contraria a predicar su palabra. En los días de Ageo el pueblo también se ocupaba de sus propias casas mientras la casa del Señor permanecía abandonada. Se ocupaban de sus casas, de sus cosas, mientras el templo estaba abandonado. Y en todos estos casos nosotros vemos una misma realidad. El corazón puede comenzar a acomodarse. Y cuando el corazón se acomoda, nosotros podemos llegar a vivir como si las cosas eternas pudieran esperar o perdieran ese sentido de urgencia.
Y justamente aquí es donde Juan nuevamente nos sitúa en este relato con la mujer samaritana, ¿sí? Jesús se había encontrado con una mujer, los discípulos habían ido a comprar comida y ahora regresan, y mientras ellos vuelven de una tarea cotidiana, podemos decir, algo ha comenzado a suceder en aquella ciudad. Una mujer habló, personas comienzan a salir, una multitud comienza a acercarse. Y los discípulos están a punto de encontrarse con una escena que va a revelar algo acerca de ellos mismos. Pero antes de pensar en ellos, pensemos en nosotros. ¿Qué estamos viendo? Hay cosas delante de nuestros ojos que hemos dejado de percibir, hablando espiritualmente. Hay cosas que se han vuelto tan normales en nosotros que ya no nos conmueven. No nos conmueven. Hay realidades eternas que hemos comenzado a tratar como si realmente pudieran esperar. Ya va a haber tiempo para eso. Ya vamos a ir, ya vamos a hacer, ya vamos a estar tiempo con el Señor. Yo no quiero responder todavía a estas preguntas, quiero que dejemos que el texto nos responda, porque Juan 4, del 27 al 42, nos lleva a una escena en la que Jesús está con sus discípulos, una mujer acaba de salir corriendo hacia la ciudad, la multitud comienza a acercarse, y allí vamos a descubrir qué estaban haciendo Jesús, que sus discípulos todavía no alcanzan a ver. El mensaje de esta mañana es: alzad vuestros ojos, el despertar de una iglesia dormida. Alzad vuestros ojos, el despertar de una iglesia dormida. Y el primer punto, vemos que Cristo revela su verdadero alimento. Él muestra la pasión que lo sostiene, algo que los discípulos todavía no pueden ver. Fíjense que desde el versículo 27 al 30, comienza dice que en estos vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Los discípulos regresaron de la ciudad con aquello que ellos fueron a buscar, vinieron con la comida que ellos fueron a buscar, y al llegar se encuentran a Jesús con una mujer. Fíjense, es una situación rara, más para ellos. Y Juan dice que se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Por qué? Porque Jesús era un rabino judío y ella era una mujer samaritana. Entre judíos y samaritanos habíamos visto anteriormente de que había una profunda hostilidad histórica, unas diferencias religiosas, sociales. Además, dentro de ciertos sectores del judaísmo de aquella época, se consideraba impropio que un maestro hablase con una mujer. Era indigno, era un desperdicio, era denigrante, podemos decir, incluso para el maestro. Pero Jesús entonces lo que está haciendo Jesús, Él está cruzando las barreras culturales. Es contracultural lo que está haciendo Jesús. Y esto es importante porque la Biblia nunca presenta a la mujer como un ser humano de segunda categoría. La cultura sí lo hizo, tanto dentro del judaísmo como en el resto, pero la Biblia nunca lo hizo. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Juntos, ambos creados a la imagen de Dios. Entonces, hombre y mujer presentamos la misma dignidad delante de Dios. Somos diferentes en roles, pero iguales en dignidad. Dios nos asignó diferentes roles, pero somos igualmente dignos delante de Él. Por eso cuando Jesús se acerca a esta mujer, no está haciendo algo contrario al diseño de Dios. Está haciendo algo contrario a la cultura, pero está haciendo algo conforme al diseño de Dios. Dios mismo le dio ese valor a la mujer y lo encontramos en la palabra. Es más, el cristianismo hizo o le devolvió la dignidad robada a la mujer. Una dignidad dada por Dios. Y lo que para otros podía parecer indigno, insignificante, incluso impropio, para Jesús era una persona que necesitaba escuchar la verdad. Los discípulos ven una mujer samaritana, pero Jesús ve una persona que necesita un Salvador. Los discípulos ven una barrera cultural,
samaritano. Pero Jesús ve una oportunidad para poder cumplir la voluntad del Padre. Y mientras ellos todavía están tratando de comprender por qué Jesús habla con aquella mujer, ella ya comenzó a hacer algo que ellos todavía no lo habían visto. Ni siquiera los discípulos hicieron lo que la mujer estaba haciendo. ¿Qué hizo la mujer? Versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. No necesitamos atribuirle al cántaro un simbolismo que Juan no explica. Lo importante ver es el detalle que va a la ciudad. Ella había llegado al pozo buscando el agua, pero se encontró con Jesús y ahora quiere que otros lo conozcan, ¿sí? Juan sí nos da un detalle, dice que dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Dejó aquello que ella traía y que ella consideraba importante, que ella atesoraba y que lo consideraba indispensable para su vida, y fue a la ciudad. Y fíjense el versículo 29, quiere que otros los conozcan, dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto es. ¿No será este el Cristo? Ni los discípulos habían evangelizado, y esta mujer, escuchando la palabra, habiendo creído, inmediatamente sale a hablar de Jesús. Ella todavía no comprende todo. Todavía ella está haciendo una pregunta, pero ya ha entendido lo suficiente como para llamar a otros. No tiene el entendimiento que tenemos nosotros, podemos decir. Pero fíjense, salieron, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una mujer está corriendo hacia la ciudad y la ciudad comienza a correr o a venir hacia Jesús. Pero los discípulos todavía están pensando en otra cosa. Versículo 31, Rabí, come. Rabí, come. Es una petición legítima, era correcto lo que estaban diciendo los discípulos. Jesús viajó, estuvieron viajando, estaban cansados, necesitaban alimentarse, habían pasado hambre. Era necesario, era legítimo lo que ellos estaban haciendo. No era algo malo. Ellos no están haciendo algo malo. Pero Jesús aprovecha aquella situación cotidiana para enseñarnos una realidad espiritual. Fíjense, versículo 32 le dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos no entienden y preguntan, versículo 33, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos están pensando en la comida física y Jesús está hablando de otra clase de alimento, ellos no lo comprenden. Entonces Jesús le explica, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora entendemos lo que estaba sucediendo. Los discípulos estaban preocupados por una necesidad inmediata. El comer muchas veces no puede esperar. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, no puede esperar. Pero Jesús estaba completamente concentrado en la misión que el Padre le había dado. No está diciendo que comer es algo malo. Fíjense, Jesús le dice, está mal comer, no hay que alimentarse, o está mal satisfacer las necesidades físicas. No dice eso. Él está estableciendo prioridades. Y hay necesidades temporales, pero existe una obra con consecuencias eternas. Hay cosas que no pueden esperar. La comida sostiene nuestro cuerpo por un tiempo, pero Jesús encuentra su satisfacción en hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Y aquí vemos algo maravilloso acerca de Jesús. Jesús no vino simplemente a enseñarnos cómo vivir, Jesús vino a cumplir una misión. Él vino a cumplir una misión, Él fue enviado por el Padre y tenía una obra que terminar. Esa conversación, cuando Él dice, yo tengo que pasar por Samaria, Él tenía una misión. Esa conversación con esa mujer era parte de su misión, de revelarse Él como el agua viva, de poder confrontar a esta mujer con su pecado, de revelarle su identidad a esta mujer y de llamar a esta mujer para que vaya a la ciudad. Es parte de la misión de Jesús. Pero no, esa obra que vino Jesús a cumplir y que la estaba cumpliendo en ese tiempo, la iba a culminar en la cruz.
Ahí en ese punto Jesús va a llegar a decir en el Calvario, consumado es. O sea, toda la obra que el Padre me dio, la cumplí. Pero Él estaba en ese momento haciendo la obra del Padre. En ese momento de su vida, en esta tierra, en ese momento de su ministerio, su tarea era ir y hablar con esta mujer y confrontarle con su pecado. Entonces, lo que aquí declara, que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, entonces encuentra su cumplimiento definitivo en la cruz. Él vino a hacer la voluntad del Padre y la hizo perfectamente. Él vino a terminar la obra y la terminó. Por eso cuando nosotros miramos a Cristo en este pasaje, vemos a un Hijo obediente que vino a cumplir perfectamente el propósito del Padre. Así es. Y aquí está la confrontación para nosotros. El problema no siempre es que estemos buscando cosas malas. Los discípulos no estaban buscando cosas malas. El problema no es que estemos buscando cosas malas. Muchas veces estamos ocupados con cosas demasiado buenas, podemos decir. Nuestro trabajo es bueno, nuestra familia es buena, es una bendición, un regalo de Dios. Comer, descansar es bueno, es necesario para el cuerpo. El Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Atender nuestras responsabilidades es bueno, pero algo bueno puede ocupar tanto espacio en nuestra vida que terminamos de perder de vista algo realmente más importante. Podemos estar tan concentrados en resolver lo urgente que dejamos de pensar en lo eterno. Los discípulos perdieron de vista lo eterno y estaban concentrados en lo urgente. Ellos pensaban, tengo hambre, tengo que alimentarme, y no veían la necesidad espiritual. No, a veces nos pasa que nosotros estamos tan concentrados en satisfacer nuestras necesidades que no vemos necesidades espirituales de otros que nos rodean y que para Jesús son importantes. Amén. Y aquí está la diferencia entre los discípulos y Jesús. Nosotros situémonos en los discípulos, que somos llamados a ser como Jesús. Ellos estaban pensando en lo que necesitaban. Jesús está pensando en la voluntad del Padre. Por eso el problema que Jesús va a corregir en ellos no es simplemente su alimentación, es su perspectiva. O sea, no vino a Él a modificar la manera que ellos tienen que hacer para alimentarse. La perspectiva de ellos tenía que cambiar. Por eso mientras ellos están diciendo, Rabí, come, Jesús está viendo algo que ellos todavía no alcanzan a comprender, y ahora Jesús va a enseñarles dónde ellos deben mirar. El segundo punto vemos desde el versículo 35 al 38, Cristo llama a contemplar la gran cosecha, ¿sí? Muestra la urgencia de la misión. Fíjense, después de explicarle cuál es su comida, en el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega, o sea la cosecha? Y los discípulos conocían perfectamente la agricultura. Ellos sabían que después de sembrar había que esperar, sabían que la cosecha tendría su momento. Es más, en el contexto se sitúan que ellos están en una época de la siembra, ¿sí? Los campos estaban verdes en realidad. Pero el versículo Jesús utiliza una realidad conocida para enseñarle una verdad espiritual. El versículo 35 continúa, dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y esta frase es el centro de la escena que está pasando acá, alzad vuestros ojos. Jesús está llamándole a mirar de otra manera. No dice, hagan fuerza para que levanten los ojos y miren, la cosecha ya está lista. Ellos podían ver perfectamente con sus ojos físicos. Ellos veían a Jesús, veían la comida, ellos veían la ciudad, pero todavía ellos necesitaban aprender a discernir lo que Dios estaba haciendo delante de ellos. Y eso puede suceder también a nosotros. Podemos mirar y no ver. Podemos encontrarnos con personas todos los días sin pensar jamás en la necesidad espiritual que tienen de Cristo. Muchas de las personas, como decía Paul Washer, y lo vengo recordando en los últimos mensajes, muchas de las personas con las que nosotros tratamos acá en menos de 100 años van a estar en el infierno. Y no somos conscientes de esa realidad.
Podemos hablar con vecinos, acompañarlos a compañeros de trabajo, con familiares, con amigos, con conocidos, y ver solamente su necesidad externa. Personas, sí están pasando tal situación, y no ver que se están yendo al infierno, que están yendo camino a la condenación. Pero Jesús nos enseña a mirar más profundo. Hay una cosecha, dice Jesús. Y la cosecha está delante de nosotros, en las personas que el Señor ha puesto en el camino. Por eso Jesús nos dice, algún día habrá cosecha. ¿Ustedes siempre algún día van a cosechar? No, la cosecha ya está lista. Ya están blancos para la siega. O sea, cuando Jesús dice, los campos están blancos, se cree que los samaritanos vestidos blancos ya estaban viniendo, ¿sí? Alcen, miren los ojos, ¿sí? Los campos ya están blancos para la cosecha. Una enseñanza real, pero a la vez espiritual. La mujer acababa de hablar, la ciudad estaba saliendo, los samaritanos estaban acercándose, y lo que Jesús les estaba mostrando no era una posibilidad futura, era una realidad presente. Los discípulos habían salido de la ciudad con comida y ahora debían comprender que habían regresado precisamente cuando la obra de Dios se estaba manifestando delante de ellos. Ellos no hicieron nada, no tiraron la semilla, ellos vinieron a participar de las labores de Jesús. Y aquí encontramos algo fundamental. Dios ya estaba obrando antes de que los discípulos entendiesen lo que estaba pasando. Ellos no entendían, pero Dios ya estaba obrando en los corazones de las personas. Ellos no habían preparado aquella conversación, ellos no habían llevado a la mujer hacia Jesús, ellos no habían producido su testimonio, no habían provocado a que saliese a la ciudad a predicar. Jesús ya había estado trabajando, y eso se vuelve todavía más claro en los versículos siguientes. Fíjense, versículo 36, y el que siega recibe su salario, recoge su fruto para vida eterna, para que el que siega goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siega, o sea, el que cosecha, y uno es el que siembra, y otro es el que siega o cosecha. Yo os he enviado a cosechar o a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí Jesús está enseñando humildad. Los discípulos no podían atribuirse la gloria de aquella obra, de aquella cosecha. Ellos estaban entrando en una obra que otros habían comenzado. La mujer había hablado, Jesús había sembrado esa palabra, y otros habían preparado ese terreno. Pero los discípulos ahora están siendo enviados a recoger. Y esto nos recuerda que la obra de Dios es mucho más grande que nuestro pequeño momento de participación. Quizás alguien habló de Cristo con una persona durante años. Nosotros podemos predicarlo un montón de veces a una persona. Quizás una madre le enseñó la palabra a sus hijos durante toda su vida, y algún día otro le predica y cree. Sembró durante años, y alguien cosecha o es parte de la cosecha. Alguien quizás compartió el Evangelio y nunca vio los resultados. Quizás un maestro enseñó la verdad bíblica que parecía no producir ningún efecto. Sembramos los sábados los niños y quizás no vemos hoy los frutos, pero quizás estamos sembrando, preparando el terreno. Algún día alguien va a cosechar quizás lo que nosotros sembramos. Dios quiere que podamos ser partícipes de ver la cosecha, pero quizás no lo veamos. Años después Dios quizás permita que otro venga y vea el fruto. Uno siembra y otro cosecha, es así. Ambos participan de la misma obra divina. Gloria a Dios. Por eso nadie puede decir, esta persona llegó a Cristo por mí. Podemos hablar siendo instrumentos, podemos haber sembrado, podemos haber recogido, pero la obra le pertenece a Dios. Y eso también nos libra de dos errores. Por un lado nos libra del orgullo, porque cuando vemos fruto, nosotros podemos pensar que todo ocurrió gracias a nuestra capacidad, que nosotros nos esforzamos, fuimos, lo hablamos, pero Jesús dice que otros labran y vosotros habéis entrado en sus labores. Quizás nosotros labramos, pero Dios estuvo preparando el corazón de esa persona durante muchos años, y nosotros venimos y participamos de la cosecha.
Y en segundo lugar, no solamente nos libra del orgullo, sino también del desánimo, porque nos sucede, cuando sembramos y no vemos los frutos, tendemos a desanimarnos. Sembramos en personas que quizás están un tiempo, después se van, y no vemos el fruto, pero lo sembramos en sus vidas. Nuestra responsabilidad es ser fieles. No significa que la palabra ha sido inútil. Tenemos que ser fieles en sembrar. Dios se va a encargar del fruto. Y esto cambia nuestra manera de mirar a las personas. No tenemos que decidir de antemano quién puede o quién no puede venir a Cristo. Porque muchas veces como que no le predicamos, es como que nosotros decimos quiénes van a venir o quiénes no van a venir a Cristo. La mujer samaritana era una clase de persona que todos nosotros, cualquiera hubiese dicho esa mujer no. Una mujer inmoral, una mujer despreciada por la sociedad. No. Quizás aquel que es más correcto le voy a predicar. Por eso, para Jesús no. Por eso dice, alzad vuestros ojos. Y también es un llamado a abandonar nuestros prejuicios. A veces nosotros decidimos demasiado rápido quién está interesado y quién no está interesado en Cristo. ¿Quién va a escuchar, quién lo va a rechazar? ¿Quién parece cercano, quién parece imposible? Pero nosotros no conocemos lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Nuestra tarea no es determinar quién pertenece a la cosecha o no. Nuestra tarea es anunciar las virtudes de aquel. ¿Qué es lo que nos mandó Jesús? ¿Cuál es nuestra tarea? Si tenemos que decir, a ver, ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos. También nos dice, sean santos. Nos manda a ser santos. Pero el mandato de ir dice, vayan y hagan discípulos. Esa es la obra que nos encomendó el Señor. Entonces, nuestra tarea no es determinar quién van a creer o quiénes van a ser verdaderos discípulos. Es, vayan y hagan, prediquen, enseñen. Nuestra tarea es ser fieles a anunciar a Cristo. Y aquí volvemos a la idea central. El despertar espiritual no consiste simplemente en hacer más actividades religiosas. ¿Sí? El despertar cristiano, el despertar espiritual no consiste en hacer más actividades espirituales. Vamos a hacer acá tal actividad, allá. No. Consiste en ver la realidad desde la perspectiva de Cristo. Alcen los ojos. No dijo vayan, hagan, alcen los ojos. Ver la realidad como Cristo lo ve. Ahí consiste el despertar espiritual. Cuando nosotros vemos como Cristo ve, quiere decir que hubo un despertar espiritual. Y ese es el despertar que la iglesia necesita, que necesitamos como iglesia, es ver como Cristo. Los discípulos tenían comida, pero Jesús les mostró una cosecha. Ellos tenían una necesidad delante de ellos, pero Jesús les mostró una misión. Por eso le dice, alcen vuestros ojos. No se queden mirando solamente aquello que tienen en sus manos. Miren lo que Dios está haciendo. Y ahora Juan nos permite ver exactamente qué ocurrió con aquella cosecha. El último punto, Cristo salva al mundo sediento, muestra el fruto de su gracia redentora. Versículo 39 al 42 comienza diciendo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y aquí comienza a verse el fruto. La mujer había ido a la ciudad diciendo, venid y ved a un hombre, y ellos vinieron, pero ahora ocurre algo profundo. No solamente escuchan el testimonio de la mujer, sino fíjense que se encuentran con Jesús, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Jesús acepta, se queda con ellos, les enseña hasta 2 días. Y fíjense el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, ¿sí? Por el Logos. Y esto es importante, la mujer fue instrumento, pero Jesús es el centro. Ella dio testimonio, pero ellos necesitaban escuchar a Cristo. Su testimonio fue suficiente para llevarlos a Jesús. Pero la fe de ellos no debía descansar en el testimonio de una mujer. Tu testimonio o tu relación no puede descansar en el testimonio de fulanito. Necesitas verlo a Cristo. Y esto también para los niños.
La fe de usted no puede descansar en lo que hizo en sus padres. Tiene que descansar en que ustedes realmente lo ven a Cristo. Y si ustedes no lo ven a Cristo, es momento para comenzar a buscarlo. Hay necesidad de verlo a Cristo. Fíjense el versículo 42, ellos llegan a decir, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído. Y qué hermosa afirmación, la mujer fue necesaria como testigo, pero ella no era el objeto de la fe, era Cristo. Y aquí encontramos una verdad importante para la iglesia. Nosotros podemos hablar de Cristo, enseñar, predicar, dar testimonio, invitar, pero nadie debe quedarse solamente con nuestras palabras, que son para los niños. Cuando ven a un amigo, ¿sí? ¿No? Descansamos en dar testimonio de alguien, de Cristo. No somos responsables de si eso da o no llega a dar fruto. Eso es tarea del Señor. Debemos llevar a las personas a Cristo y a su palabra, mostrarles. La mujer no dijo, vengan a conocerme, sino que venid y ved a un hombre. Y de dirigir la atención hacia Jesús. Esto es precisamente lo que debemos hacer como cristianos. No llamar la atención hacia nosotros, sino hacia Jesús. Y llegamos a la declaración final dice al final, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y la culminación del pasaje. Juan no termina simplemente diciendo que algunos samaritanos fueron impresionados. No dice que le gustó escuchar de Jesús. Dice que ellos creyeron. Y finalmente confiesan quién es Él, el Salvador del mundo. Pensemos en lo sorprendente de esta declaración. Estamos en Samaria, en una región marcada por siglos de conflicto con los judíos, y son precisamente los samaritanos quienes reconocen a Jesús como el Salvador del mundo. No solamente Jesús es un Salvador de un grupo, no es solamente Salvador de los judíos, no solamente de una cultura, de una nación, es Salvador del mundo confesado por los samaritanos. Y esto encaja perfectamente con el propósito de Juan. Juan quiere que nosotros veamos quién es Jesús. No simplemente un maestro, no simplemente un profeta, no simplemente un hacedor de milagros. Él es el Cristo y Él es el Salvador. Y mi pregunta es para ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? Si es un simple maestro, un profeta, o realmente es el Salvador de sus vidas. Y aquí el pasaje vuelve a conectarse con todo lo que Juan viene mostrando desde el comienzo. En Juan 1, Jesús es presentado como el verbo que estaba con Dios y que era Dios. En el capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo y le muestra la necesidad de nacer de nuevo. Y le anuncia que el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y ahora en Juan 4, una mujer samaritana y la ciudad samaritana están llegando a conocerlo al Salvador del mundo. Fíjense esa progresión. Hay una progresión. Jesús no vino solamente para mejorar la vida de las personas, Él vino a salvarnos. Él no vino simplemente para aliviar nuestra sed física, Él vino a darnos agua viva, Él vino a darnos vida eterna. No simplemente a resolver problemas temporales, Él vino a darnos vida eterna. Y por eso el verdadero centro de esta escena no es la mujer, no son los discípulos, no es la cosecha, es Cristo, es el centro. La mujer fue transformada porque se encontró con Jesús. La ciudad salió porque ella habló de Cristo. Los samaritanos creyeron porque escucharon a Cristo y finalmente reconocieron a Cristo. Todo converge hacia Cristo. Y esto también nos ayuda a nosotros a entender qué significa realmente el despertar espiritual. El despertar espiritual no es simplemente recuperar el entusiasmo o hacer más actividades. No se trata simplemente de sentir más emoción. Se trata de volver a ver la grandeza de Cristo. Ese es el despertar que necesita la iglesia. Cuando Cristo ocupa nuevamente el centro, nuestras prioridades comienzan a ordenarse. Si Cristo está en el centro,
en el lugar que corresponde a nuestras vidas, el resto de las cosas se acomodan. Entonces nosotros podemos trabajar sin convertir el trabajo en nuestro ídolo, podemos cuidar a nuestra familia sin olvidar de lo eterno, podemos atender nuestras responsabilidades sin vivir esclavizados a ellas, podemos disfrutar de las cosas buenas de esta vida sin convertirlas en nuestra esperanza, porque sabemos que existe algo infinitamente más grande, Cristo. Pero Él tiene que estar en el centro de tu vida. Y aquí nosotros podemos mirar nuevamente a los discípulos. Al principio ellos estaban pensando en comida y Jesús le habló de una obra. Después les dijo que levantaran los ojos y finalmente Juan nos muestra la cosecha. Una ciudad que estaba marcada por barreras religiosas y culturales, ahora confiesa a Jesús como el Señor y el Salvador. Y este es el resultado. Cuando los ojos se levantan y comenzamos a ver a Cristo, lo que Él está haciendo, cuando nosotros vemos lo que Cristo está haciendo, nosotros entendemos que nuestra vida no puede girar solamente alrededor nuestro. Y cuando participamos de su obra, nosotros descubrimos que todo termina llevando gloria hacia Él. Por eso volvemos a la pregunta inicial: ¿qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo en tu vida si miras para adelante? ¿Qué estás viendo? Quizás hemos mirado durante tanto tiempo nuestras necesidades que hemos dejado de ver las necesidades espirituales de otros. Quizás hemos mirado tanto nuestras responsabilidades que hemos dejado de ver las oportunidades que Dios nos da con otros. Quizás nos hemos acostumbrado tanto a la vida cristiana que ya no nos conmueve que haya personas que todavía necesiten escuchar de Cristo. Pero Juan 4 nos despierta, nos muestra a una mujer que se encuentra con Jesús, nos muestra a una ciudad que comienza a acercarse, nos muestra a unos discípulos que tienen que aprender a lavarse los ojos para poder ver lo que Jesús le está diciendo. Tienen que aprender a mirar, a levantar la mirada. Y nos muestra una multitud que termina confesando: verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y aquí está el llamado para nosotros, a no bajar nuevamente nuestra mirada. Por eso el llamado para la iglesia es que el Salvador del mundo hoy se para delante nuestro. Y hoy nos está mandando de una manera soberana y urgente a que alcemos los ojos y miremos, porque los campos están limpios, listos para la cosecha. No bajemos nuevamente nuestra mirada, no nos bajemos a la comodidad, hacia nuestros temores o hacia cisternas rotas de este mundo. Todos somos frágiles y podemos caer y podemos perder la perspectiva de lo realmente indispensable, de lo que el Señor nos manda. Por eso miremos nuevamente a Cristo, miremos a las personas que Él ha puesto delante de nosotros. Si Él nos permitió, Él te permitió que vos puedas conocer a tales personas y que las atravieses en tu vida, no es simplemente para que optemos o que la veamos o que tengamos un beneficio de esas personas. Él las puso con un propósito. Él permitió que nosotros estemos en este lugar, en esta ciudad, con un propósito. Recordemos, nosotros no somos los salvadores, el Salvador es Cristo. Él nos mandó no a salvar a las personas, sino a predicarles de Él. Nosotros no podemos producir la cosecha, Dios es el que da el fruto. Nosotros no somos el centro de la misión, Cristo es el centro de la misión. Pero tenemos un enorme privilegio de participar, podemos sembrar, anunciar, testificar, podemos llevar a otros a escuchar la palabra, y quizás algún día puedas decir como aquellos samaritanos: nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Por eso el llamado de Jesús sigue siendo el mismo: alcen vuestros ojos y miren los campos, ¿sí? Salgan de ese letargo en el cual están, levanten los ojos y miren. La pregunta sigue siendo actual: ¿estamos mirando estos campos? ¿Estamos viendo lo que Cristo ve? ¿Estamos
percibiendo lo que Jesús quiere que nosotros percibamos? ¿Estás percibiendo lo que Jesús quiere que vos percibas? Porque quizás el problema no sea que haya una cosecha, quizás el problema sea que nuestros ojos se han acostumbrado demasiado a mirar hacia abajo, hacia lo terrenal, hacia lo temporal. Por eso, hermanos, no salgamos simplemente de aquí con mayor información, salgamos despiertos. El Señor quiere que despertemos, todos, me incluyo. El Señor quiere que yo despierte, el Señor quiere que vos despierte, quiere que todos despertemos y que despertemos de la apatía, que despertemos de nuestra comodidad, que despertemos de dejar de pensar en nuestro bienestar y perdamos de vista lo eterno, que Él nos llama a levantar los ojos, a mirar, a participar de su obra y sobre todo a volver a poner nuestros ojos sobre Él. Porque al final, toda la verdadera cosecha al final de toda verdadera cosecha hay una sola persona que merece toda la gloria, y ese es Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Él es quien es digno de recibir toda gloria, y Él nos ha permitido ser parte de recibir o de disfrutar el gozo de esa cosecha, el gozo de ser parte de su obra, ya sea sembrando, ya sea haciendo lo que fuere, pero en cierta manera haciendo lo que Él nos ha mandado. Solo de esa manera podremos gozar y disfrutar lo que Él nos da. Oramos. Dios Padre, te doy gracias por Cristo. Tu palabra es tan cortante. Podemos callar nuestros corazones y pensar que la palabra no es para nosotros. Podemos volvernos insensibles, pero tu palabra no nos deja. Aquellos que somos tus hijos, tu Espíritu Santo nos confronta. ¿Qué podemos ocultarte? ¿Acaso podemos presentarnos delante de ti y alegar, decir que tenemos la vista demasiado alta en lo eterno? Muy a menudo nuestra vista baja a lo terrenal. Yo te ruego que levantes nuestras miradas, que podamos ser fieles, Señor, a levantar la mirada que Cristo quiere que levantemos. Que nuestra perspectiva de la vida cambie. Solo tú puedes hacer esa obra en nuestras vidas. Hay muchas cosas legítimas, buenas, que constantemente están en nuestras vidas. Y quizá pensamos, bueno, no es malo. Nuestra vida llenamos persiguiendo estas cosas, que no son malas, pero nos hacen poner la mirada demasiado hacia abajo. Ayúdanos, Señor. Que no sea simplemente información, que tú transformes nuestros corazones. Yo quiero que haya un despertar en la iglesia, un renacimiento espiritual en nuestras vidas. Y eso cambia, no haciendo más actividades, sino cambiando nuestra perspectiva en lo espiritual, teniendo la mirada de Cristo, mirando como Él ve. Yo te ruego que tú obres en nuestras vidas y nos hagas ver la importancia de mirar en lo eterno. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.